Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta mañana aún no ha amanecido. Ya estoy trabajando para Yahweh y para todos ustedes. O sea, si cobraron sueldo o me pagaran por hacer este trabajo, quizás no lo haría con tanto amor, con tantas ganas, con tanta dedicación. Porque mi único sueldo, mi único pago es que la obra de Yahweh pueda ser realizada en todo este continente. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la misión de este canal, es la ley. Vamos a entender la ley y sus beneficios. He de destacar que el apóstol Pablo, en su teología, en su forma de interpretar la palabra de Dios, él habla de la ley como un yugo de esclavitud, esclavos de la ley. Por el contrario, el salmista David, profetizando por el Espíritu Santo, habla de la ley y lo entiende de otra forma. Vamos a leer algunos versículos referente a la ley, lo que nos habla sobre la ley el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está hablando a través de la boca del profeta. Dice el Salmo 119, versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. El 126 del mismo capítulo dice: tiempo es de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley. Y el 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Según este versículo, ¿qué es la ley? La ley es la verdad. ¿Y cómo entiende el Espíritu Santo en boca de David? ¿Cómo entiende David mismo la ley? Lo vemos en el capítulo, en el versículo, de ahí del mismo capítulo del Salmo 119, en el 174, dice: he deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu ley es mi delicia. Entonces lo que el apóstol Pablo o el rabino Shaul entiende como un yugo opresivo, lo entiende David en su teología, en su forma de interpretar por el Espíritu Santo, lo entiende como una delicia. Entonces, hay una gran diferencia entre un yugo y una delicia. Un yugo no es una delicia. El yugo es algo opresivo, pero no es así como lo entiende David por el Espíritu Santo. Bien, entonces la ley es muy importante, es demasiado importante para vivir una vida de comunión con Yahweh, por la siguiente razón: donde no existe ley, lo que existe es anarquía. Donde no hay ley, lo que hay es desorden. No hay orden donde no hay ley. Vamos nosotros también a considerar este otro texto bíblico en Ezequiel
en el libro de Ezequiel. Y esto habla del nuevo pacto. Estamos hablando del pacto que celebra Yahweh con todas las naciones de la tierra a través de Yahoshua, ¿no? Entonces vamos a ir al capítulo 11 de Ezequiel y vamos a leer el verso 19. Y dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Dos cosas, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y luego agrega para que, dice, para que anden en mis ordenanzas, para que anden en mis ordenanzas. O sea, para que cumplan sus ordenanzas. Y la palabra ordenanza viene del verbo ordenar. Y lo contrario de ordenar es cumplir. ¿Para qué nos da las ordenanzas? Para que andemos en ellas, o sea, para que las cumplamos. Y entonces Él nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, pone su espíritu en nosotros con una finalidad, con un objetivo final. ¿Y cuál es el objetivo final? Que andemos en sus ordenanzas, o sea, que cumplamos sus mandamientos, del verbo mandar, y a nosotros nos toca obedecer. Bien, entonces decimos una cosa: ¿es la ley algo opresivo verdaderamente, o es una delicia andar en los mandamientos de Yahweh? O sea, cumplir los mandamientos de Yahweh, que es para nosotros, ¿es un yugo opresivo o por el contrario es una delicia poder cumplirlos? Vamos también a ver en Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, vamos a leer en el capítulo 24, vamos a leer el verso 7. Y luego vamos a ir al capítulo 25. 24, verso 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón. Y agrega, y quitarás el mal de en medio de ti. Vamos a interpretar esto. Esto no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Dios no es injusto. ¿Nos gusta la palabra? No, no nos gusta. ¿Es agradable? No, no es agradable. Pero es la palabra de Dios y por lo tanto es una palabra justa. No es injusta. No es equivocada. Yahweh no se arrepiente, no tiene nada de qué arrepentirse. Él es el propietario de toda la humanidad y Él decide cómo gobernarla, cómo regirla y cuáles son los mandamientos, los principios jurídicos necesarios para resolver cada problema, cada necesidad de la humanidad. Es el ser más inteligente del universo. Ahora dice así: y quitarás el mal de en medio de ti. Él no dice lo quitaré yo. ¿No? Él no dice lo quitaré yo. Quitarás, hablando de Israel, pueblo ejemplo para todos los demás pueblos. 25, verso 2. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito,
será el número de azotes. Ok, aquí ya no es pena de muerte, aquí es un castigo de azotes. La vara para la espalda del necio, dice Yahweh. La vara es para el azote, azotar al necio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros considerar estos mandamientos, estas leyes? ¿Será que Yahweh se equivoca y propone leyes injustas, y luego que ya ha propuesto estas leyes injustas o ha ordenado estas leyes injustas, entonces posteriormente cambia y ya reconoce que no son justas, sino ahora son injustas, ahora son opresivas? O sea que antes eran buenas, ahora no, ahora son opresivas, ahora son malas. Antes decía una cosa, antes decía que de esa forma iba a quitar el mal, y ahora dice que no, ahora de esa forma no va a quitar el mal. Como si Dios se contradice. No, en ninguna forma. Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a leer el verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué fue lo que colocó en realidad Yahweh delante del pueblo de Israel? La ley. Eso fue lo que colocó. El obedecerla significa vida y bendición. El desobedecerla significa muerte y maldición. El pueblo tenía que tomar una opción, o bien sea la bendición y la vida, o por el contrario, la maldición y la muerte. Y nosotros vemos esto claramente en el capítulo 28, que empieza primeramente con bendiciones a la obediencia. A partir del versículo 1 comienza Yahweh a describir todas las bendiciones que trae la obediencia a los principios jurídicos de Yahweh, o sea, a los mandamientos de la ley. Cuando llegamos al verso 15, entonces nos encontramos con las maldiciones, consecuencia de la desobediencia. Entonces, la obediencia a Dios es vida y es bendición. La desobediencia a Dios es muerte y maldición, que es lo que han escogido Venezuela y las otras naciones de América. Díganmelo ustedes. Al escoger un modelo jurídico diferente, contrario al de Yahweh, han escogido la maldición y la muerte. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahí es donde está el origen, la raíz de todas nuestras desgracias, de todo nuestro sufrimiento, de todo el fracaso, está allí. Y por eso es necesario hablarle a la gente de que si volvemos al camino de Yahweh, el camino de Yahweh es justo, entonces nos va a ir bien. Ahora, ese cumplimiento de la ley parte primeramente de lo individual hacia lo colectivo. O sea, usted individualmente puede comenzar a obedecer los mandamientos de Yahweh para que a usted le vaya bien, para que reciba la bendición y la vida y pueda salvarse de la maldición y la muerte. Finalizo entonces en el capítulo 31 de Jeremías. El nuevo pacto, hablando del nuevo pacto, el nuevo pacto no excluye la ley, sino más bien la incluye. Muchas personas, dejándose guiar por una interpretación del apóstol Shaul, el rabino Shaul, entonces tratan de entender que ya no necesitamos la ley. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde va a dar la ley? En la mente. ¿Y dónde la va a escribir?
en el corazón. ¿En qué pacto? En el nuevo pacto. ¿Y para qué la pone en la mente? ¿Y para qué la pone en el corazón? Para que andemos en sus mandamientos. Y cuando Yahoshua dice, el que me ama mis mandamientos guarda, o sea, cumple, y el que no me ama no cumple mis mandamientos. Entonces, ¿de qué está hablando Yahoshua? De los mandamientos de Yahoshua, pero ¿de quiénes son finalmente? Porque Yahoshua dice, yo no he venido por mi propia cuenta, ni he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, lo que quiere decir que los mandamientos de Yahoshua son los mandamientos de Yahweh, que Él trae para la humanidad, para que nosotros podamos obedecerlo y recibir la bendición y la vida. Entonces, Yahoshua, mientras vivió en la tierra, nos dio el ejemplo a nosotros de ser obediente, de guardar los mandamientos de Yahweh. Es muy importante, muy clave en la vida. Empecemos a estudiar los mandamientos de Yahweh, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Allí tenemos contenida la ley que debe ser la guía a nuestro camino, la que nos marque el sendero por donde debemos andar, la que nos indica qué es lo que está ordenado y qué es lo que está prohibido de parte de Yahweh. Es el espejo donde nosotros podemos vernos y saber cómo está nuestra vida, si estamos bien con Yahweh o por el contrario, la ira de Yahweh está sobre nosotros. Muchísimas gracias por haber escuchado, por este tiempo dedicado a escuchar esta palabra. Que Yahweh nuestro Dios le bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga de usted misericordia y ponga en usted paz. Será hasta una próxima oportunidad. Les invito a todos y a todas a visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com y también a escribirnos a nuestro correo electrónico a teocráticosbzla@gmail.com. Con mucho gusto estaré respondiendo sus interrogantes, sus sugerencias e incluso sus críticas. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Assalamu Alaikum.